Bueno, mirad, ya habíamos comentado en el tema anterior que nosotros lo que vamos a hacer es ir estudiando las diferentes comprobaciones que tenemos que realizar sobre un elemento estructural. Esas comprobaciones dependerán, de acuerdo, de el tipo de esfuerzos al que esté sometido. Es decir, digamos que nosotros lo que primero tenemos que hacer será evaluar a qué esfuerzos está sometido, ¿de acuerdo? Esfuerzos axiles, flectores y cortantes, y luego haremos la comprobación, de acuerdo, que corresponda, de acuerdo, a ese tipo de esfuerzo determinado, ¿vale? Mira, vamos a empezar por la situación más sencilla, que es la que corresponde a esfuerzos axiles, ¿de acuerdo? Es decir, esfuerzos en la propia dirección, ¿de acuerdo? De la directriz, ¿de acuerdo? Del elemento estructural, ¿vale? Con lo cual vamos a empezar con las secciones sometidas a un esfuerzo axil. Mirad, aquí tenéis, como antes os he comentado, ¿de acuerdo? Los tres apartadillos que vamos a ver, ¿de acuerdo? En el tema. Para un elemento estructural sometido a un esfuerzo axil se deberá comprobar para cualquier sección transversal. Esa es la comprobación que tenemos que realizar. Ya sabéis que siempre que nos pongan Q1 ED significará el valor de cálculo, es decir, la ND será el valor de cálculo del esfuerzo axil, aquí lo tenéis, el valor de cálculo que nosotros tengamos contenido a partir de las acciones, y por otro lado tenemos que estudiar, de acuerdo, un valor resistivo, que en este caso denominamos NRD, que es la resistencia, de acuerdo, de la sección que estemos estudiando, que en este caso podrá ser o bien a tracción, te lo pondremos una T ahí en el subíndice, o bien a compresión. Es decir, dependiendo de que el axil sea de tracción de acuerdo con presión, de acuerdo, pues utilizaremos uno u otro. Como resistencia a tracción se emplea la resistencia plástica de la sección bruta, se denomina NPLRD, sin superar la resistencia última de la sección, NURD. De todas formas, os he puesto aquí, de acuerdo, las expresiones para ambas cosas. Es decir, os he puesto que la resistencia a tracción, de acuerdo, es igual a la resistencia plástica, y esa resistencia plástica es simplemente el área bruta de la sección, por, mirad, esa FID es FI partido gamma M0, es decir, el límite elástico minorado. De todas formas lo tenéis aquí explicado, FID es el límite elástico minorado, que será simplemente el límite elástico del acero que estén utilizando, partido del coeficiente de minoración de resistencias del tipo gamma M0. ¿Vale? A es la sección bruta de la sección, considerada a partir del cálculo de sus dimensiones nominales, es decir, simplemente el área propia de la sección, ¿de acuerdo? Sin tener en cuenta nada más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y no puede superar un valor. Lo que pasa es que la verdad es que este término se va a utilizar poco porque la mayor parte de los elementos que nosotros utilizamos no están sometidos a tracción, están sometidos a compresión, pero bueno. Esta resistencia a tracción no puede superar, ¿de acuerdo?, la resistencia última de la sección, que ya veis ahí su definición. Es 0,9 por un área que no es el área bruta, sino que es el área neta. El área neta simplemente es el área bruta a la que se ha restado, ¿de acuerdo?, el área de los agujeros que contenga, ¿de acuerdo? Ya sabéis que como está utilizando acero, estará atornillado, presentará agujeros para tornillos, etcétera, etcétera, con lo cual eso habrá, de acuerdo, que quitarlo. Y ya veis que en este caso utiliza, de acuerdo, la FUD, ¿de acuerdo? Es decir, lo mismo, el límite último de ruptura, pero también como la lleva la YD, pues lo mismo, minorado. No le he prestado mucha atención a este último porque, repito, no es una cosa que va a aparecer, ¿de acuerdo? ¿Vale? En cuanto a la resistencia a compresión, que es la que realmente nos va a interesar porque casi todos nuestros elementos van a estar sometidos a compresión, coincide con la de tracción para las secciones de clase 1, 2 y 3. A ver, hago una aclaración con esto. Las secciones de los diferentes elementos estructurales están clasificadas en función de su geometría, del tipo de esfuerzos al que está sometido, etcétera, etcétera. Hay unas tablas de clasificación de acuerdo a la norma. Pero la verdad es que es algo que nosotros utilizamos muy poco, porque en las tablas de Hacer-Lor,
¿de acuerdo? Los perfiles usuales ya nos indican, ¿de acuerdo?, el tipo de clasificación que tiene. Con lo cual, digamos que es algo que nosotros no vamos a tener que precalcular, ni vamos a tener que calcular anteriormente. Simplemente, ¿de acuerdo?, miraremos en la tabla y veremos si las secciones, ¿de acuerdo?, son de una tipología o de otra. Ahí realmente hay 4 clases de secciones, ¿de acuerdo? La clasificación de una sección depende de su geometría, del esfuerzo al que está sometido. Se distinguen 4 clases de secciones, 1, 2, 3 y 4, pero resulta que para los perfiles usuales están dados en las tablas de perfiles, por lo cual, repito, nosotros no vamos a tener que realizar ningún cálculo, simplemente lo vamos a obtener de ahí. Bueno, para las secciones de clases 1, 2 y 3, resulta que la resistencia a compresión coincide otra vez, de acuerdo, con la resistencia plástica. Y la resistencia plástica tiene la misma definición que hemos visto anteriormente, es decir, será simplemente el área por el límite elástico partido el coeficiente de minoración 0. ¿Vale? No comentamos nada acerca de la clase 4 porque son muy raras, ¿de acuerdo? Quiero decir, mayoritariamente nuestra clasificación de perfiles va a ser del tipo 1 o a lo sumo del tipo 2. Es decir, no vamos a llegar nunca a tener, de acuerdo, una de tipo 4. Lo digo porque las tipologías las clases tipo 4 tienen tipologías especiales, expresiones mucho más complicadas, etcétera, etcétera. A ver, quiero que entendáis una cosa. El documento que yo os preparo aquí pretende ser, de acuerdo, un resumen que sea más o menos práctico, con lo cual me voy solamente de acuerdo a lo que realmente nos puede interesar a nivel práctico de problemas, ¿de acuerdo? La norma EAE me parece que tiene 700 páginas, ¿de acuerdo? La tenéis ahí en la pestaña de material y, de acuerdo a la norma del acero, me parece que son 600 y pico, la EAE son 700, quiero decir que la normativa de todo esto es bastante extensa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque considera muchísimos casos que nosotros realmente no vamos a llegar a dar, no vamos a ver, ¿de acuerdo?, ningún problema. Con lo cual nos estamos ciñendo a lo que estrictamente nos hace falta o sería práctico para resolver problemas. Si yo esto aquí meto 28.000 fórmulas, ¿de acuerdo? Pues luego no vamos a saber ni cuál tenemos que coger y nos vamos a perder, ¿de acuerdo? Hay que ir a lo práctico. Entonces, todas las clases, todas las secciones van a ser de clase seguro 1 o 2 a lo sumo, y por tanto para secciones de clase 1 o 2, ¿de acuerdo?, esa resistencia a compresión será simplemente la resistencia plástica, que repito, ya veis que es el área por el límite elástico y el gamma M0. ¿Vale? Bueno, pues esa será la comprobación que en principio hay que realizar para cualquier sección que esté sometida a un esfuerzo axial. Pero mirad, adicionalmente vamos a tener que realizar otro tipo de verificación más. Porque resulta que en las secciones que están sometidas, mirad, aquí hemos dibujado un pilar que está sometido a un axil que ya veis que es de compresión. Este axil que es de compresión, ¿vale? Bueno, pues cuando ese pilar se somete a ese axil de compresión, se puede producir esta flexión que vemos aquí, ¿de acuerdo? Ya veis que el pilar aquí ha flexionado debido a esa carga, y que nosotros vamos a denominar pandeo por compresión. Mirad, aquí os he puesto. El pandeo es un fenómeno de inestabilidad, cuidado, de inestabilidad. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque ya sabéis que los coeficientes de seguridad que utilizamos por un lado, ¿de acuerdo?, valores de resistencia y valores de estabilidad. Por tanto, si es un fenómeno de inestabilidad, aquí habrá que utilizar los valores correspondientes a estabilidad. ¿Vale? Por ejemplo, para que lo tengáis presente. Ya hemos dicho anteriormente en otro tema que el coeficiente de seguridad para acciones permanentes en estados de estabilidad, en estabilidad sería 1,1, pero pues aquí habría que utilizar el 1,1. Si fuera el valor anterior de cálculo, ¿de acuerdo?, el tipo de resistivo que hemos hecho anteriormente, ¿de acuerdo?, sería el 1,35, que es de cuestión resistiva. Repito, ya lo veremos sobre los problemas para que lo tengamos presente, ¿vale? Bueno, pues es un fenómeno de estabilidad por el cual una pieza sometida a una compresión flexiona lateralmente. Se denomina flexión lateral. Cuidado, no confundir con el pandeo lateral. El pandeo lateral es otra cosa que veremos en un tema posterior. En el siguiente tema vamos a empezar a ver la flexión, los elementos sometidos de acuerdo a un momento flector,
y en ese caso se producirá otro tipo de pandeo que es diferente, denominamos pandeo lateral. No se puede confundir. Por eso siempre me gusta decir que esto es pandeo por compresión, para no confundirlo con el otro. ¿Vale? La carga a partir de la cual se produce este fenómeno depende de la esbeltez geométrica. A ver, eso es un término geométrico de una sección. La esbeltez en un plano es el cociente entre la longitud del elemento y el espesor en la dirección de dicho plano. ¿De acuerdo? Como evidentemente nuestro sistema es tridimensional, nuestro pilar tiene su directriz, que sería esta, es decir, esta sería la longitud que vamos a utilizar. Pero ya veis que luego tenemos dos planos, ¿verdad? Tendríamos, ¿de acuerdo? Esta dirección. Tendríamos esta dirección y tendríamos la dirección transversal, con lo cual habrá dos esbelteces, una en una dirección y otra en otra dirección, ¿de acuerdo? Ahora lo veremos de forma más concreta. Mirad, vamos a estudiar primero, y es el caso elemental y el que normalmente nos saldrá, ¿de acuerdo? Vamos a estudiar primero aquellos elementos que están sometidos a un esfuerzo axil de compresión. Por supuesto tiene que ser compresión, ¿eh? Este fenómeno no se produciría en tracción, ¿vale? Es decir, si yo mañana estudio un ejemplo en el que resulta que un elemento está sometido a tracción, solamente tendré que comprobar la resistencia del apartado anterior. No tendré que comprobar el pandeo. El pandeo se producirá solamente en elementos que están sometidos a un esfuerzo axil, pero de compresión, ¿vale? Bueno, pues en este caso vamos a estudiar primero aquellos elementos que están sometidos a un axil de compresión constante, pero que también presentan sección constante. Es decir, el axil será constante y la sección también lo será. ¿Vale? Digamos que esa es la base de todo el cálculo, ¿de acuerdo? Luego, cuando varíe alguno de estos aspectos, pues haremos una pequeña modificación y seguiremos utilizando el mismo concepto. ¿Vale? Bueno, pues para elementos de sección constante sometidos a un axil de compresión también constante, se tiene que verificar, y es otra vez una desigualdad, la de siempre, es decir, el axil de cálculo tiene que ser menor que una resistencia especial, ¿de acuerdo? Que es la NBRB. Ya os he dicho que la terminología no es que sea muy guay, ¿de acuerdo? Porque los términos se parecen mucho, pero bueno, simplemente habrá que tener en cuenta que si aparece una T es de tracción, si aparece una C es de compresión, y si aparece una B es que será un cálculo de resistencia a pandeo, ¿de acuerdo? A pandeo por compresión, ¿vale? Y nos dan una expresión para esa resistencia, es decir, la resistencia a cálculo, la resistencia de acuerdo a pandeo por compresión, viene dada por esta expresión. Aquí tenéis el área, cosas que ya conocemos, el área bruta de la sección, el límite elástico. Como se trata de un fenómeno de inestabilidad, en este caso no utiliza el gamma M0, es el gamma M1, por eso cambia, ¿vale? Y un término que es el que realmente nosotros tendremos que considerar, el que tenemos que calcular, que denominamos el coeficiente de reducción de pandeo. Coeficiente de reducción de pandeo. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues nosotros tenemos que realizar el cálculo de esa resistencia a pandeo con esos términos y simplemente luego comprobaremos que esa resistencia tiene que ser mayor que el valor de cálculo que nosotros tengamos de acuerdo a nuestro problema. ¿Vale? Quiero que entendáis una cuestión. La norma no explica absolutamente nada teórico, ¿de acuerdo? En los apuntes de metálicas, de acuerdo, que dejó Juan Cabrera hace unos años, aún hay algún aspecto de acuerdo teórico a explicar. Por ejemplo, sí que explican de acuerdo a la ecuación de Euler para pandeo, etcétera, etcétera. Pero la normativa no explica nada de eso. Dicho de otra manera, la normativa es un recetario y tú tienes que seguir la receta. Lo que tenemos que hacer simplemente es que de vez en cuando tenemos que realizar pequeñas interpretaciones, ¿de acuerdo? Para que, digamos, que podamos acoplar la norma de acuerdo al problema que nosotros estamos haciendo. Pero repito, se trata de un recetario. Y de hecho ahora veréis que la forma de cálculo, ¿de acuerdo?, de esa resistencia de pandeo es una receta. Es decir, estamos viendo que esa resistencia de cálculo a pandeo depende del coeficiente de reducción de pandeo. ¿Cómo se calcula? Pues mediante esta expresión. Y ya está. ¿Vale?
Fijaros que en esa expresión aparecen dos términos nuevos, uno es el phi, otro es el lambda con la rayita esa encima, eso sí, el coeficiente de reducción al pandeo siempre tiene que ser menor que 1, y ahora simplemente intentamos especificar de dónde obtenemos, ¿de acuerdo?, esos segundos valores que nos hacen falta, es decir, el phi que no tiene ni nombre, ¿de acuerdo?, pues no tiene ningún nombre específico, ¿de acuerdo?, en la norma, ¿de acuerdo?, resulta que se calcula con esta expresión. Alfa es el coeficiente de imperfección, se denomina coeficiente de imperfección, y el lambda S con la rayita encima se denomina esbeltez adimensional o reducida. Bueno, pues ya veis que todo nuestro objetivo será intentar calcular esas dos cosas. ¿De acuerdo? Mirad. Aquí tenéis una pequeña tabla donde aparecen los valores los diferentes valores del coeficiente de imperfección, el valor de alfa, 0,13, 0,21, 0,34, 0,49, pero resulta que los de esos diferentes valores dependen de lo que denominamos como curva de pandeo. Fijaros que hay 5 curvas de pandeo diferentes, ¿de acuerdo? La curva de pandeo será algo que sí que tenemos que calcular para el elemento estructural que estamos estudiando. Mirad, la elección de la curva de pandeo para la obtención del coeficiente de imperfección se realiza con una tabla que nos proporcionan. ¿Vale? No vamos a dedicarnos aquí a mirar las tablas, ¿de acuerdo? Porque las tablas las vamos a mirar cuando corresponda de acuerdo al ejercicio concreto. Podemos dar alguna pequeña explicación y ya está. Por ejemplo, aquí las curvas de pandeo, la desviación de la curva de pandeo, primero, radica de acuerdo en la forma estructural la forma geométrica de acuerdo del elemento estructural que tenemos. Por ejemplo, aquí perfiles laminados en I. Luego ya veis que aquí hay una pequeña clasificación en función de acuerdo de las dimensiones de altura y base, y del espesor, esta T, que aparece aquí en las tablas, es esta de aquí, que es el espesor del ala. Ya sabéis que lo de arriba se denominan alas y lo del centro se denominan almas. Bueno, pues esta de aquí, que la verdad que aquí no se ve muy bien, ¿de acuerdo?, es T sub F. T, a mí tampoco se me da esto bien. T sub F. Es el espesor del ala. ¿De acuerdo? Y después dependerá del eje en el que se produce el pandeo. Mirad, yo os he dicho que había, ¿de acuerdo?, dos posibles ejes, ¿verdad? Además de la propia directriz de la pieza podrá, ¿de acuerdo?, pandear, ¿de acuerdo?, en dos direcciones que corresponderán a los ejes Y Z. Ahora lo veremos sobre un ejemplo concreto, ¿vale? Con lo cual, dependiendo del eje, eso nos situará, ¿de acuerdo? Pues no sé, si tenemos que HB es mayor que 1,2 y con un espesor menor que 40 milímetros y la posibilidad de pandeo es en el eje Y, pues será la curva A. Es decir, tendremos el valor de la curva y por tanto podremos ir a la tabla con el valor de la curva para determinar nuestro coeficiente de imperfección. Es una tabla bastante extensa, aquí la tenemos toda, ¿de acuerdo? En fin, la tabla que corresponde a esto, de todas las tipologías de perfiles que nos pueden salir o que hay que intentar de alguna forma acoplarse. Esa es una de las pequeñas dificultades, ¿de acuerdo?, de los problemas en general, es que las cuestiones reales luego no son exactamente lo que aparece aquí en la norma, con lo cual hay que intentar de alguna manera, ¿de acuerdo?, asemejarse a aquella parte de la norma que corresponda, que sea un poco más afín, ¿de acuerdo? Esto, en fin, nos van a surgir pequeñas dificultades en la clasificación esta de tablas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ya tenemos por un lado el término, la elección de la curva de pandeo, y por tanto tendríamos el coeficiente de imperfección, el alfa, y nos falta determinar el otro término, que era la esbeltez adimensional reducida. ¿De acuerdo? Bueno, pues la esbeltez adimensional reducida tenemos otra expresión. Es L sub K partido I y lambda sub E, y explicamos qué es cada una de esas cosas. Mira, primero, L sub K es la longitud, la longitud denominada de pandeo. Su valor depende, de acuerdo, de el valor propio de la longitud propia del elemento estructural que estamos analizando y de los apoyos extremos de ese elemento. Si, por ejemplo, estamos evaluando un pilar, que será la situación habitual, ¿de acuerdo? En estos casos, los pilares siempre están sometidos
a una SIL de compresión, bueno, pues tenemos que saber si ese pilar está biarticulado, si está articulado en sus dos extremos, si está empotrado en sus dos extremos, si es articulado o empotrado. Aquí tenéis una tabla, una pequeña clasificación, ¿vale? En función de cómo son esos apoyos, que nos indica de acuerdo la longitud que debemos tomar. Es decir, si tenemos, por ejemplo, un pilar bien potrado, pues yo sé que su longitud de pandeo será 0,5 veces su longitud real. Ya está, nada más. Y es el radio de giro alrededor del eje considerado, ¿vale? Mirad, a lo mejor el radio de giro no suena, pero el momento de inercia sí. Bueno, pues ya veis que el radio de giro simplemente es el momento de inercia partido la raíz del momento de inercia partido del área. Y es el momento de inercia de la sección, ¿de acuerdo? Y A es el área bruta, con lo cual el radio de giro será simplemente la raíz del momento de inercia partido del área, ¿vale? De todas formas, los radios de giro ya veréis que todas estas cosas, digamos que las tenemos a nuestra disponibilidad en la tabla, ¿de acuerdo? En la tabla de hacerlo. Si a nosotros nos indican que tenemos una viga, o sea, un pilar, ¿de acuerdo? Con un perfil de una tipología determinada, pues iremos de acuerdo a buscar ese perfil y nos dará su radio de giro. Además, el radio de giro en ambas direcciones, en la dirección del eje Y y en la dirección del eje Z. Y finalmente, el lambda sub B se denomina esbeltez de Euler y tiene esta definición. Es pi por la raíz de, este es el módulo yo y ese es el límite elástico. Con lo cual veis que lo único, la esbeltez de Euler solamente depende del límite elástico que tengamos. ¿De acuerdo? Ya veréis que la esbeltez de Euler se repite en un mogollón de problemas porque como el valor del límite elástico que utilizamos es muchas veces el mismo, es 275, pues el lambda Euler tomará un valor determinado, es 86, en fin, ya lo calculamos, pero 86,8115 o algo así, ¿vale? O sea que tendrá un valor determinado que podremos sustituir. ¿Vale? Bueno, pues repito, aquí lo que pasa es que hemos ido de la definición hacia los elementos. Digamos que nosotros lo que tenemos que hacer es partir de esos elementos e ir hacia atrás. Es decir, nosotros calcularemos el lambda de Euler, calculemos por tanto la esbeltez reducida, luego miraremos a ver qué curva de pandeo hay para determinar el valor del coeficiente alfa. Una vez que tengamos eso podemos calcular el phi y volveremos al coeficiente de reducción de pandeo. Digamos que el procedimiento de cálculo que nosotros vamos a realizar en un problema de comprobación será realizar el cálculo, pero justamente al revés, ¿vale? El coeficiente de reducción también se puede calcular de otra forma, se puede calcular de forma gráfica. Mira, aquí os he puesto el coeficiente de reducción, también puede obtenerse de forma aproximada a partir de la esbeltez reducida o dimensional mediante esta gráfica. Sabiendo la curva de pandeo, pues introducimos aquí una esbeltez reducida, ¿de acuerdo? Iríamos aquí y calcularíamos de acuerdo el valor. Lo que pasa es que ya veis que estas gráficas, pues la verdad, son muy imprecisas, esto no da valores muy fiables y no es del todo recomendable. Cuando esto se realiza en ordenador, pues sí, no merece la pena, ¿de acuerdo? Los cálculos en este caso tampoco son tan complicados, ¿vale? Y además quiero que tengáis una cuestión en cuenta, ¿de acuerdo? Vosotros esto lo calcula mediante una hoja de Excel, ¿de acuerdo? Y luego asigna valores de tolerancias para arriba y para abajo respecto a sus cálculos. Él lo calcula con una hoja de Excel, claro. Con una hoja de Excel, esto no tiene ninguna pega, ¿de acuerdo? Yo ahora no, es el primer día y no tal. Pero yo, por ejemplo, si queréis, ¿de acuerdo? Porque yo tengo una hoja de Excel hecha para un montón de comprobaciones que me hice yo personalmente, ¿de acuerdo? Para realizar yo comprobaciones. Entonces os puedo pasar alguna para que veáis que es fácil realizar comprobaciones en ese caso, porque claro, los cálculos se hacen muy rápidos. Puedes cambiar la tipología de perfil y los cálculos se realizan de forma muy rápida. Repito, no creo que sea muy recomendable la gráfica, aunque está en la norma, por eso la he puesto, ¿de acuerdo? Pero da valores muy imprecisos, ¿vale? Y por último, si la esbeltez reducida, ¿de acuerdo? La dimensión esa que hemos calculado fuera menor que 0,2, ¿de acuerdo? La comprobación a pandeo se omite, es decir, en ese caso no habría posibilidad de pandeo. La norma nos dice que para esbelteces lambda menor que 2 puede omitirse la comprobación frente al pandeo
Y en ese caso se tendría que llevar a cabo simplemente la programación de resistencia. A ver, digamos que cuando nosotros mañana nos encontramos con un problema de un elemento estructural sometido a un esfuerzo axil, por supuesto, lo primero que tenemos que hacer, ¿de acuerdo?, es hacer el cálculo resistivo. ¿De acuerdo? Primero tendremos que realizar este cálculo. ¿De acuerdo? Verificar el agotamiento a resistencia de la sección. Y si además de eso, ¿de acuerdo?, el elemento estructural está sometido a una SIL de compresión, bueno, pues entonces estudiaríamos pandeo, pero digamos que son dos comprobaciones, ¿vale? De todas formas, cuando salga algún problema, supongo que las separarán una y otra para que las tengáis presentes, ¿vale? Bueno, pues simplemente nos dice la norma que cuando la esbeltez es tan pequeña, 0,2 o inferior, bueno, pero entonces podemos pasar del pandeo, no se produciría, de acuerdo, la posibilidad de pandeo, pero sí que habría que estudiar el agotamiento de la sección, ¿de acuerdo? Vale. Por tanto, esa es la técnica, ya veis que es lo que os he dicho, es un recetario. O sea, aquí siento deciros que no hemos aprendido nada. ¿De acuerdo? Que en esta explicación no se ha aprendido nada. Se ha aprendido a realizar un cálculo con una comprobación, que ahora aplicaremos en un problema. Pero es verdad que no hemos aprendido nada de pandeo. Si alguien quiere estudiar pandeo, se tendrá que meter en otros rollos. ¿De acuerdo? Es decir, todos los cálculos que realizamos aquí son cálculos de tipo recetario, que nos vamos a encontrar con muchas dificultades en el recetario, por supuesto, muchas, ¿de acuerdo? Muy diversas, pero que se trata de un recetario. Cuando nosotros tengamos eso, cuando nosotros tengamos el esfuerzo de compresión, sabemos que tenemos que estudiar pandeo, por tanto, ¿qué habrá que hacer? Pues empezar a calcular la esbeltez de Euler, el radio de giro, la esbelteza dimensional, luego el coeficiente de imperfección, determinar la curva de pandeo, el valor de alfa y finalmente determinar el coeficiente de reducción y la resistencia a pandeo, con lo cual será simplemente eso, un cálculo secuencial de cosas, ¿vale? Todo lo que hemos visto corresponde de acuerdo a un caso concreto, que eran, ya lo hemos dicho al principio, eran elementos estructurales que tenían sección constante, ¿de acuerdo? Y estaban sometidos también a un axil constante, ¿vale? Ambas cosas. Vale. Vamos a ver una segunda opción. La norma tiene más opciones, ¿de acuerdo? Pero yo creo que ya son muy rayantes y no corresponden a lo que nosotros tenemos que estudiar. Nosotros vamos a estudiar una segunda situación que corresponde a el pandeo de elementos de sección variable. Es decir, ¿qué pasa cuando un elemento tiene sección variable? ¿De acuerdo? Pues mirar. Si el elemento estructural presenta una sección variable, cuyo momento de inercia, sección variable significa, de acuerdo, que a lo largo de su directriz la sección va a cambiar de dimensiones, con lo cual evidentemente su momento de inercia o su radio de giro serán diferentes en cada una de esas secciones. Bueno, pues si el elemento estructural presenta una sección variable cuyo momento de inercia varía entre un valor I mínimo y un valor máximo, es decir, habrá partes, ¿de acuerdo?, que tendrán un mayor momento de inercia, obtendremos el máximo valor, que sea el momento de inercia máximo, y habrá otras partes que tienen un momento de inercia el más pequeño, será el mínimo. Bueno, pues realizar la comprobación a pandeo siguiendo el mismo recetario que hemos visto anteriormente, pero utilizando, en este caso, un momento de inercia que denominamos ponderado. ¿Vale? Y el área media a lo largo del elemento. El área media a lo largo del elemento. ¿De acuerdo? Es decir, lo primero que vamos a utilizar las mismas fórmulas, las mismas expresiones, pero vamos a modificar dos cosas. En vez de utilizar el área bruta, utilizaremos el área media de la sección, ahora veremos cómo calculamos esa área media, ¿vale? Y en vez de utilizar el momento de inercia, como en este caso hay un máximo y un mínimo, utilizaremos un momento de inercia ponderado, que denominamos I sub k, que es un coeficiente multiplicado por el momento de inercia máximo. ¿Vale? ¿De dónde se obtiene ese coeficiente? Bueno, pues mirad, el valor del coeficiente se obtiene de una tabla adjunta, aquí tenéis la tabla, esta es la norma. En la tabla ya veis que aparecen diferentes situaciones de elementos estructurales con sección variable,
luego en cada problema nos tenemos que someter a la que corresponda, entrando con un parámetro que es nu, ¿vale? Y que corresponde a, ya lo veis, la raíz del cociente entre el momento de inercia mínimo y el momento de inercia máximo. Es decir, tendremos que calcular este valor, ¿de acuerdo? Veremos a ver qué situación de las recogidas corresponde o es más semejante a la situación que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Ya veis que aquí todo es función de un parámetro fundamentalmente que es el A, que es el parámetro que recoge, es el parámetro que recoge la tabla, ¿de acuerdo? Aquí en la coordenada, en las verticales, es este de aquí, y en las horizontales el no. Con lo cual entraremos con los dos valores y obtendremos el valor del coeficiente C, ¿de acuerdo? Repito, ese coeficiente C es el que utilizamos para calcular, para multiplicarlo por el momento de inercia máximo, obtener el momento de inercia que nosotros vamos a considerar, es decir, a partir del cual nosotros vamos a calcular su radio de giro. ¿Vale? Mira, aquí solamente podemos explicar procedimientos, es imposible explicar, ¿de acuerdo?, esto si no es con un ejemplo. Así que enseguida lo que vamos a ver, ¿de acuerdo?, es, ¿de acuerdo?, un par de ejercicios de examen de estas tipologías. ¿Vale? Repito, no voy a extenderme más en el pandeo por compresión en otras situaciones que tienen muy poca probabilidad y que de todas formas se podrían leer, ¿de acuerdo? El código os dejan llevar toda la normativa, con lo cual ya pero repito, la forma que tiene el examen no está para esas situaciones extraordinarias. De hecho, esta de sección variable, la verdad, yo la introduzco ahora porque hay un examen, ¿de acuerdo?, antiguo del año 15 de sección variable y es interesante, pero actualmente no hay muchos problemas, ¿de acuerdo? No hay problemas de esta tipología, ¿de acuerdo? ¿Vale? Así que vamos a realizar un par de problemas de examen que veamos cómo funciona esto.